Mira el que está al lado tuyo y dile, ¿a quién le entregaste tu capa? ¿O dónde la dejaste? Amén. Y vamos a ir, yo hoy voy a hacer, hoy la prédica es primeramente como si fuera, usted va a decir una clase y después voy a entrar a la prédica porque lo voy a ir llevando poco a poco. Lo que quiero es que usted esté atento a este mensaje, ¿verdad? Y el tema es, vamos a ver, Cristian, ahí está. Renuncio a todo por seguir a Jesús. Amén. ¿A qué cosas tú has renunciado? ¿A qué cosas tú estás dispuesto a renunciar por seguir al Padre? Yo a todo. Yo no sé usted, pero a lo mejor usted está en su mente haciendo una lista. Cuando yo le dije esto. Pero yo no tuve que hacer lista porque yo estoy dispuesta a renunciarlo, yo a dejar todo por seguir al Padre. Oiga bien. Y cuando le dije esto, usted leyó el tema, usted está en su, porque es que sabe, como que Dios me mostró eso. Usted haciendo un listado, un checkmark de que usted estaba dispuesto a dejar. Cuando se supone que usted ni eso lo piense, usted diga a todo. Automáticamente, ¿verdad? Y voy a estar en la Biblia, en el libro de Job, pero después de Job voy a ir a Marcos. ¿Ok? Jim Elliot, un misionero en Sudamérica, esto lo leí, que dio su vida por causa del evangelio, dijo una vez, no es tonto quien da lo que no puede conservar, para ganar lo que no puede perder. Voy a volver a repetírselo. No es tonto quien da lo que no puede conservar, para ganar lo que no puedes perder. La verdad es que todo lo que tenemos aquí en esta tierra es temporal. Y eso lo hemos dicho un montón de veces y usted lo sabe. Todo lo que usted tiene aquí es temporal. Por mucho que lo intentemos, no podemos aferrarnos a las cosas de esta vida para siempre, porque todo es pasajero. Pero alcanzar la vida eterna con Cristo, conocer a Jesús y estar en la presencia de Dios es lo que perdura para siempre. O sea que todo lo que tenga que ver con mi Padre es para siempre. Lo demás es pasajero. Así que no te aferres a lo pasajero. Obtener la vida eterna con Cristo es algo que nadie nos puede quitar. Solamente tú la puedes entregar. No hay nada de malo en querer tener cosas buenas aquí en la tierra, ¿verdad? Eso yo jamás voy a decir que tener cosas buenas es malo. Pero el problema es que mucha gente se pasa la vida intentando acumular tantas cosas como sea posible. Pero no podemos llevarnos nada de esto al morir. Yo no sé si usted ha visto programas de gente que acumula cosas y acumula cosas. Y usted entra a su hogar y usted no puede ni entrar. Y usted ve ese programa y usted dice, wow, pero ¿cómo esta persona va a acumular tantas cosas? ¿Por qué esta persona hace eso? Pero yo lo veo espiritualmente en que usted a lo mejor entra a su casa y no tiene nada acumulado, pero dentro de usted acumuló lo mismo que acumuló esa persona en su casa.
En el libro de Job nos recuerda que todo lo que tenemos puede desaparecer en un instante. Job era un hombre bueno y justo, como muchos de nosotros decimos que somos, ¿verdad? Jamás me digas a mí que yo no soy buena ni justa, porque todos decimos yo soy buena y soy justo. En Job 1:1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia maravillosa, una casa bonita y muchas posesiones valiosas, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero cuando la tragedia lo azotó, solo le quedaron su esposa, algunos amigos cercanos, su fe y su dependencia de Dios. Al final Job recuperó su fortuna, pero con el tiempo aprendió a depender totalmente y completamente de Dios. Aprendió que Dios era todo lo que necesitaba, como se supone que nosotros aprendamos. Desde el principio le dije que lo que necesito solamente es lo que el Padre me da. Ahora empezamos el mensaje. El ciego Bartimeo. En nuestro mensaje de hoy vamos a ver a un hombre que conscientemente decidió renunciar a todo lo que tenía para seguir a Cristo. Bartimeo era un mendigo, ciego, y en realidad como mendigo no tenía mucho al principio, ¿verdad? Pero como veremos, renunció incluso a lo poco que tenía para ganar lo que no podía perder. La historia de Bartimeo concluye una fascinante serie de acontecimientos, y ahora vamos a Marcos 10, ¿verdad? Que comenzó con la historia de Jesús recibiendo a niños pequeños. Vamos a estar en Marcos 10, empezando como Marcos 10:13. Por ahí vamos a empezar. Yo le dije que vamos a estar cogiendo puntos de Marcos. Que comenzó con la historia, como le dije, de Jesús recibiendo a niños pequeños. Aunque sus discípulos intentaron evitar que molestaran a Jesús, ¿verdad? Jesús les dijo, ¿de quiénes son como ellos en el reino de Dios? Eso lo dice en Marcos 10:14. ¿Y qué? Quien no recibe el reino de Dios como un niño pequeño no entrará en él. Y tú vas a decir, ¿pero qué tiene que ver esto con esto? Porque los niños no se aferran a las cosas. Los niños no saben los peligros. Tú puedes soltar al nene, va a venir caminando, se va a trepar aquí, él no sabe ni que si se cae de ahí se va a dar un golpe. Y va a querer todo lo que ve. Cuando usted suelta un niño pequeño, ¿a qué va? A coger las cosas. En Marcos 10:17, el hombre rico, seguimos bajando ahí mismo, dice, hay entonces un aspirante a seguidor de Jesús, un joven rico, que debido a su gran riqueza dejó pasar la oportunidad de seguir a Jesús. ¿Fue miedo, ansiedad o simplemente una ambivalencia general lo que le impidió renunciar a todo lo que tenía para seguir a Jesús? Los estoy llevando porque el tema dice renuncio a todo por seguir a Jesús. Estoy llevándolos paso a paso. Quizás nunca lo sepamos, pero esto nos lleva a reconocer que los discípulos más fieles de Jesús lo habían dejado todo. Usted sabe que los discípulos de Jesús lo dejaron todo para seguirlo. Dejaron su casa, su familia y lo seguían. Y vuelvo y te pregunto, ¿a qué estás dispuesto tú? Dejar para seguir a Jesús.
Quizás nunca lo sepamos, pero esto nos lleva a reconocer que los discípulos más fieles de Jesús lo habían dejado todo. Y Jesús les promete que al final valdrá la pena. Que según Jesús, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierra por mí y por el evangelio dejará de recibir 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Eso lo dice Marcos 10, 29 al 30. O sea que si tú estás dispuesto a dejar todo, en la vida eterna lo recibirás todo de nuevo. Eso lo dice la palabra. Jesús le dice a sus discípulos que él mismo lo dejará todo, que dará su vida por los que creen en él. Jesús dijo que daría su vida en rescate por muchos. Y dice en Marcos 10:45, todo te lo estoy dejando por la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para servido. Vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Como el pastor decía, él vino a servir. Nosotros tenemos que aprender a servir, no que nos sirvan. Estamos tan cómodos esperando que nos sirvan. Estamos tan cómodos esperando que nos den, cuando se supone que nosotros sirvamos y demos. Los discípulos de Jesús quieren ser grandes en el reino de Dios. Y 2 de sus discípulos piden sentarse a su derecha y a su izquierda. Cuando se establezca el reino de Dios, pero Jesús les recuerda que los verdaderamente grandes son los que sirven a los demás. O sea, estos discípulos querían sentarse al lado, querían estar ahí, querían servir, pero Dios les recuerda que tienen que empezar a servir. Que los verdaderos grandes son los que sirven, no los títulos. Si yo no sirvo, de nada vale mi título de pastora. Si yo no soy una servidora. Si yo llegara todos los días y yo entrara por esa puerta y yo me siento allá que me sirvan y yo no lavo los baños, yo no paso vacuum cleaner, conmigo pelean porque ustedes saben que yo lo hago. Y boto la basura y antes de irnos, aunque los ujieles recogen, yo estoy pensando, mirando qué hay qué se quedó, qué no se quedó. ¿Qué hace falta en la casa? Desde que entro por esa puerta estoy viendo si afuera está sucio, si hay que pasarle los cristales. Mire, esa soy yo. Porque mi mamá me enseñó a ser servidora desde mi casa. Y el Padre se lo vuelve a repetir a sus discípulos. Y el Padre hoy te está diciendo eso. Olvídate de tu título. Empieza a ser servidor. Porque si no eres un servidor, no, el título no vale la pena. Y ahora llegamos a la historia del ciego Bartimeo. Va a decir, pastora, pero ¿cuándo vamos a llegar? Ahora llegamos. Yo me dejé llevar por la Biblia, fui paso por paso hasta llegar a la historia de Bartimeo. Una vez más, la gente intenta silenciarlo para evitar que moleste a Jesús. Igual que intentaron silenciar a los niños. Porque vas a tener gente que va a tratar de silenciarte la palabra que Dios dijo. Vas a tener gente a tu lado. Vas a tener gente que a lo mejor tú ni te lo imaginas, son los más panas tuyos y tú no te estás dando cuenta que en lo que te están hablando te están silenciando lo que Dios dijo para ti.
primero a los niños y Dios le dijo, déjalo, porque de ellos es el reino. Y ahora viene Bartimeo, como muchos en las historias, que empezaron a gritar y los mismos discípulos decían, cállalo, pero estate tranquilo, déjalo quieto. No. Pero así como él los recibió, Jesús recibió al ciego Bartimeo. Jesús se detiene justo donde está, en medio del camino, como siempre lo hacía. Y les voy a leer Marcos, vamos a Marcos 10, 46, 52, voy a leer la historia rapidito para el que no lo haya leído, sepa de qué estamos hablando, ¿verdad? Dice, déjame leerlo de acá porque me gusta más la versión. 46, 52. Dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten compasión, en algunos dice. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos a él. Él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? La pregunta que Jesús siempre nos hace. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Bartimeo tenía, me lo voy a poner, voy a seguir la historia, porque si no. Dice, les dijo a ellos que llamen a Bartimeo y convirtiendo a los reprendidos en participantes activos para llevar a Bartimeo ante Jesús. Y entonces Bartimeo hace algo sorprendente y asombroso. El ciego Bartimeo se quita la capa. Ay, esto tiene algo que me... Ok, tiene como un velcro. El ciego Bartimeo se quita su capa y se pone de pie de un salto y corre hacia Jesús. El ciego Bartimeo estaba siempre en ese lado y tenía su capa puesta. Inmediatamente él se quita la capa y sigue a Jesús. ¿Por qué es asombroso que se quite la capa? Bueno, para la mayoría de los habitantes de Palestina, la capa era una posesión valiosa. Para esos tiempos eso era algo valioso, ¿verdad? Así sea fueras un mendigo, ellos algunos tenían su capa. Las capas eran prendas caras, gruesas y pesadas. Y la persona promedio solo podía permitirse una. O sea, no todo el mundo tenía una capa, ¿verdad? Eso es una túnica. No eran simplemente prendas exteriores para usar al aire libre, ni eran un símbolo de moda, ¿verdad? Como ahora que a veces que nos ponemos nuestro outfit. Eran prendas funcionales y multiusosas. Además de servir como abrigo, cuando hacía frío, también servían como un manto por la noche. Me imagino que él tenía esa capa, él vivía en la calle, era un mendigo, y con esa capa se abrigaba, ¿verdad? Y para un mendigo ciego como Bartimeo, lo más probable es que extendiera su capa durante el día para recoger las monedas
o el cambio que las personas le arrojaban. Cuando él pedía dinero, me imagino, como hemos visto algunas, ¿verdad? Algunas películas que ponen la capa y ahí el dinero que piden se lo tiran ahí, ¿verdad? Se lo arrojaban. La capa de Bartimeo era era todo lo que él tenía, no tenía nada más. Era ciego, vivía en las calles, pedía dinero, pedía limosna, pero su capa, su túnica, era lo único que él tenía. Y aquí está lo que quiero llevar. Era su protección contra las inclemencias del tiempo, su manta por la noche y su herramienta de trabajo. Perdón, se fue esto. El multiuso que tenía la capa era para taparse del frío por las noches y era su herramienta de trabajo, ¿verdad? Pero cuando Jesús lo llama, Bartimeo lo deja a un lado, se pone de pie, da un salto y se acerca a Jesús. Por eso te pregunto, ¿a qué estás dispuesto a renunciar para seguir a Jesús? La capa que tenía Bartimeo era todo lo que él tenía. Piensa todo lo que tú tienes. Tú no tienes solamente la ropa que tienes puesto. Yo no tengo en mi casa solamente este jaquelcito que me estoy poniendo hoy. Yo tengo, gracias a Dios, de todo. Y cada uno de los que está aquí sentado, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene de todo, gracias a Dios, en su casa. Porque no viven en la calle, no piden limosna, tienen que comer todos los días, se visten como quieren, se pueden comprar lo que quieren. ¿No es así? Cuando hay gente que no tiene nada de esto. Gente viviendo en las calles, gente que cuando usted está en su casa con el girepuerto, viven en las calles porque no tienen algo para que los caliente, un hogar. Y todavía usted se queja. Nosotros dijimos que este año va a ser el año de evangelizar en las calles. Mientras yo leí esa historia, me traía esto, porque Dios me lo trajo y dijo, háblale, dile. De la gente que yo le hablé, que eran mendigos. Y no era solo mendigo, no veía. Pero como usted tiene todo, a lo mejor usted tiene de todo, pero es un ciego. Porque espiritualmente está ciego. Porque todavía piensa que lo material es suficiente para usted. Cuando a mí primeramente Dios y mi salud. ¿Sabe por qué? Porque sin salud yo mañana me muero. Si me toca, me tocó. No hay dinero que pague la salud. ¿Usted no se ha fijado? Los billonarios, los ricos, pueden ir y decirle al doctor, yo te pago todo, pero no me dejes morir. O le pueden decir a Dios, Dios, ahí entonces vengo a entregar. Porque la iglesia se llena cuando tiene necesidad. Nadie busca a Dios sin necesidad y eso lo sabemos. Yo no critico eso porque yo lo busqué por eso. Pero no necesidad económica, sino necesidad de algo. Pero no es buscarlo por la necesidad, es buscarlo y dejarlo. Cuando me da lo que obtuve que quería. Y olvidarme de las promesas que Él hizo para mi casa, de las promesas que hizo un día para mí. Pero entonces voy y pasa algo, por ejemplo, con uno de mis hijos, Dios los cuide, y entonces busco a Dios. Y entonces empiezo a ayunar, y empiezo a buscar, y empiezo a servir. Cuando se supone que usted no necesita nada de esto para ser un servidor de la casa de Dios. Y no le digo venir aquí y servir, es servidor donde quiera que vaya.
Estos son 4 paredes, siempre lo hemos dicho. Es servir hasta en la tienda cuando usted va. Cuando usted va a Walmart, siempre, mire, usted sabe todas las personas que usted le pasa por algo, esa persona necesita algo, una palabra. Usted sabe que cuando yo oro todas las noches, yo oro por las personas que están a punto de quitarse la vida. Cuando yo oro, eso no puede fallar. Porque yo le digo, Señor, en estos momentos, a las 3, a las 4 de la mañana, hay alguien que se quiere quitar la vida. Como una vez me pasa a mí. Y en estos momentos, por favor, Señor, pon tu mano. Nosotros somos ricos, ¿usted lo sabía? ¿Usted es rico? Mi mamá antes, cuando yo me criaba, usted sabe que mi papá era el único que trabajaba en mi casa. Gracias a Dios no nos faltaba nada. Y en el año, él nos compraba 3 mudas de ropa. En el año, oiga bien. Y esas 3 mudas eran para Navidad, para los días especiales. En ese año él lo compraba. Y nosotros no nos quejábamos. No teníamos celulares, no teníamos tablets. ¿Ah? No teníamos, el carro, el de él, la guagua. Y hay de que yo dijera algo más. ¿Por qué? No era ay, fíjate, porque yo creo que es como nos crían. Yo no me quejaba. Yo era la mayor de mi casa. Y ahora, usted puede creer que los jóvenes pueden sustituir con 3 mudas de ropa al año. Quítele el celular a ver qué pasa. Quítele la tablet. Son otras épocas, obvio, vamos a decirlo, porque eso es el chink. Son otras épocas, ahora tenemos más dinero. Miren. Y no se lo traigo por nada, se lo traigo porque servimos a veces a lo que no tenemos que servir. A las necesidades que de verdad son necesidades. Yo he aprendido en mi casa que cuando me voy a comprar algo digo, ¿es necesario que lo compre? ¿O es un lujo que lo quiero comprar? Porque cuando me pongo a pensar, los que no tienen, digo, wow. Seguimos. Bartimeo tenía una fe enorme. Mire la fe de Bartimeo como la mujer del flujo de sangre. Esa fe incomparable que nos falta a todos. Esa fe de que yo era un mendigo, que yo era un ciego y yo había oído hablar que había un Jesús que sanaba y de momento cuando oí que venía de camino empecé a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y al instante, Jesús le dice como siempre, ¿qué quieres? Como te dijo a ti y a mí cuando llegamos aquí, la primera vez, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? En un instante dejó a un lado su posesión más valiosa, sin ningún cuidado ni preocupación, porque para él eso es lo más valioso. Su túnica. Él no, si llega a tener un celular, vira a recoger el celular. En un instante dejó al lado la posesión. Como ciego en medio de una multitud, habría sido comprensible que se aferrara a su manto, por si acaso, ¿verdad? Porque imagínense, él dejó, yo me lo imagino que él estaba agachado en el piso, se quita y va. Si llega a ser otra persona, dice, no, espérate, esto es lo que me cubre, esto es lo único que yo tengo, yo me lo tengo que arrastrar conmigo. Pero él lo dejó.
Por si acaso Jesús no pudiera o no quisiera sanarlo, ¿verdad? Porque a lo mejor iba a pensar, déjame llevármelo, porque a lo mejor él no me puede sanar o no me puede dar lo que yo estoy pidiendo, mi vista. Por si acaso no recuperara la vista, por si acaso regresara después de encuentro con Jesús aún sin ver, por si acaso tuviera que seguir mendigando el resto de su vida, por si acaso, y seguimos por si acaso, como nos pasa a nosotros, que siempre oramos, decimos, nos dan palabras y no pasan las cosas y usted dice, déjame por si acaso. Por si acaso no me da resultado esto, pues tengo esto otro. Pero Bartimeo confió en Jesús. Confía en que solo puede, sino que que Él le devolverá la vista. Creo que no tendrá que seguir mendigando. Sabe que su vida cambiará para siempre gracias a este encuentro con Jesús. Y quitarse la capa y ponerse de pie en un salto, porque así dice, en un salto, Bartimeo demuestra una confianza y dependencia infantil en Jesús. Como un niño pequeño que salta cuando sus padres entran por la puerta. Bartimeo se pone de pie de un salto. Y como un niño que no necesita preocuparse porque sabe que sus padres lo cuidarán. Bartimeo deposita toda su confianza en Jesús. Por eso lo llevé desde la historia de los niños que decía, el reino de Dios es de ellos. Si usted empieza a pensar como un niño y se olvida su mentalidad de grande, usted verá las grandezas que Dios tiene para ti. Jesús, de hecho, lo sana. Bartimeo recupera la vista. Imaginemos el jubileo que debió sentir al poder ver. No solamente, yo solamente de pensar que yo soy ciega y que yo voy y Jesús me sana, yo no me quiero ni imaginar, porque no es lo mismo lo que yo le he pedido a Dios desde que comencé, a que yo hubiera tenido una condición de ciega y pudiera ver. Pero después yo pensaba, yo era ciega espiritualmente. Somos ciegos espiritualmente. Y cuando llegamos a Dios y comprendemos de verdad que Él es Él, que Él es el Rey de Reyes, que Él es mi Padre, que Él es mi todo, mi vista tiene que venir. Pero Marcos no se detiene en este hecho. Simplemente nos dice que Bartimeo siguió a Jesús por el camino. Eso lo dice en Marcos 10:52. No solamente Él le devolvió la vista, sino que Él decidió seguirlo. Al elegir seguir a Jesús, Bartimeo hace lo que el joven rico decidió no hacer. Bartimeo lo dejó todo para seguir a Jesús. No menciona que busca su manto ni que regresa a casa para despedirse de su familia. Eso no lo menciona. No se molesta en agacharse a reunir las monedas de sueltas que había dejado allí. Ni siquiera en mirar con suficiencia a quienes anteriormente lo habían reprendido por molestar a Jesús. Simplemente sigue a Jesús por el camino. Hoy te quiero decir que es la hora de dejarlo todo por Él. Tan sencillo a la vez y tan profundo. Ganar lo que no podemos perder. Vuelvo y te repito, ganar lo que yo no puedo perder de Él. Verás, Bartimeo descubrió la verdad de que lo que habló Jim Elliot, que no es tonto aquel que renuncia a las cosas que de todos modos no puedo conservar, para ganar
lo que no puedo perder. ¿Y qué quiere? Ganar mi salvación. A nosotros se nos olvida que fue que Dios nos llamó. Nos esmeramos en ser reconocidos. Si no soy reconocido, me enojo. Si no me paran aquí al frente, me voy. Porque nada, mire, usted sabe cómo. Yo comprendo esto y cómo Dios me muestra lo. Ayer yo fui a una tienda, a un momento a comprar unas cosas, y estoy comprando. Y pues Dios es así, Dios le place, pues la joven se me para y trabajaba en la tienda y yo les hice unas preguntas, mira, están cogiendo gente. Sí. Pero ella de la nada, no sé de qué salió, que ella iba a la iglesia. No sé, de verdad, yo no sé si fue que yo comenté algo, yo creo que sí, yo le comenté. Y ella, yo voy a la iglesia, y ahí empezó a desahogarse. Pero no es desahogarte, mira el hilo de esto. Es empezar a hablar mal de tu casa. De tus pastores primero. Cuando ella empezó, es que lo primero que me hace, yo tengo un llamado. Cuando a mí la gente me dice esto, yo, ok, bye, Dios te bendiga. Yo tengo un llamado, no reconocen, y esto es lo que pasa. Cuando Dios no te dice esto, sé manso y humilde, ser servidor. Bartimeo sabía que no había nada más valioso, nada más significativo que estar con Jesús. Sabía que nada en esta vida importa tanto como ganar a Cristo. Nada. Muchos de nosotros que estamos aquí hoy, como los discípulos y como el ciego Bartimeo, hemos renunciado a mucho para seguir a Cristo. Muchos lo hemos dejado todo. A veces yo me siento en casa a hablar con el pastor y en esa esquina y me viene esta cosa y yo digo, esto será, Señor, pero y después yo reprendo porque mira la mentalidad y empiezo a decir, ay, lo que yo estaría haciendo ahora, ay, lo que yo he dejado, ay, ya yo tengo tantos años y todavía no como que, ay, mire, como que todo lo que yo he dejado por seguirlo a él. ¿Usted no le ha pasado? Yo no puedo ser la única que quiero quedarme en mi casa y decir, ay no, yo me voy de vacaciones y no me llamen y no es la única. Cuando quiera, no, usted no es la única o el único, ¿verdad? Y empieza a reprocharle a Dios, porque eso es reprocharle, ¿usted lo sabía? A decir, ay, yo he dejado tantas cosas por seguirte a ti. Muchos de ustedes donan constantemente su tiempo, sus talentos y sus recursos para apoyar la obra y los ministerios de nuestra iglesia. Para algunos, seguir a Jesús ha tenido un costo en cuanto a las relaciones con sus amigos y su familia. Hemos tenido un costo. Y más nosotros. Que yo digo a veces, quiero ir para Disney. Y mi hijo, voy el domingo para Disney. Y yo, tengo servicio. No puedo decir, no voy a la iglesia. Pastor, no voy para la iglesia. Tengo que estar aquí. Para algunos, seguir a Jesús ha tenido un costo en cuanto a las relaciones con sus amigos, como le dije, y familiares. Incluso asistir a la iglesia los domingos por la mañana es un sacrificio de tiempo. Pero han elegido estar aquí. Adorar a Dios y participar en la vida de nuestra iglesia. Gracias por eso.
Han decidido dejarlo todo para venir y seguir a Jesús en el camino. No seguir a los pastores. No es seguir para verme en la iglesia. Es porque has decidido seguirlo a Él. Algunos de ustedes se preguntarán si vale la pena. ¿Cuántos se han preguntado eso? Pero ¿sabes qué? Cuando te hagas esa pregunta, no pienses en los pastores. Piensa en Dios. Porque si piensas en nosotros, no va a valer la pena. Porque yo no te voy a dar la salvación. Te la va a dar Él. ¿Has sido en vano su sacrificio? Hoy te hago esa pregunta. ¿Han sido las horas y los recursos que han dedicado a servir a Dios un buen uso de su tiempo o talento? Hazte esa pregunta. Quiero decirles esta mañana que su sacrificio no ha sido en vano. Nuestro sacrificio no ha sido en vano. Ni será en vano. Que lo que han entregado les será devuelto con creces. Si no en esta vida, al menos en la venidera. Como dice Marcos 10:30, ¿verdad? Porque yo no hago las cosas para esta vida, yo las hago para la venidera. Yo lo hago por mi salvación. Creo que el ciego Bartimeo pudo ver algo que mucha gente no pudo ver. Que lo más importante en este mundo es estar en la presencia de Dios. Job lo aprendió cuando lo perdió todo. Los niños lo supieron instantáneamente. Los discípulos finalmente lo entendieron después de varios años de estar con Jesús, porque ellos pelearon esto. Dejarlo todo para seguirlo a Él. Pero Bartimeo lo entendió inmediatamente. Estar con Jesús vale más que cualquier otra cosa en este mundo. No hay precio. Y estoy terminando. Una de las maneras en que podemos estar con Jesús es a través de la oración. Orar es simplemente comunicarnos con Dios. En la oración expresamos nuestras dependencias y devocional a Dios. Y cuando oramos, Dios expresa su amor por nosotros. Las palabras que el ciego Bartimeo clamó a Jesús cuando pasaba por allí se han llamado a menudo la oración de Jesús. El hijo de David. ¿Cuántas veces usted no le ha dicho, ten misericordia de mí? Cuando yo, que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Esta es una oración que podemos hacerla de nosotros diariamente. Incluso durante el día. En una oración que expresa nuestras necesidades de Jesús y nuestra dependencia de Dios totalmente. Es una oración que podemos hacer cuando estamos en un momento de prueba como Job. Cuando nos sentimos desesperados como Bartimeo. En una oración en que podemos hacer mientras conducimos nuestro auto. Mientras caminamos por las calles, mientras estamos acostados en nuestras camas por la noche. Es una oración que podemos hacer cuando no sabemos qué hacer. Es una oración que nos recuerda que todos somos como niños. Necesitamos de la misericordia y la provisión de Dios. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los animo a rezar esta oración con frecuencia, a recordar que no es una tontería renunciar a lo que no podemos conservar para ganar lo que no podemos perder. Amén. Recuerda eso. Es importante que recuerdes dejarlo todo, pero no dejarlo a Él. Siempre van a venir los momentos, siempre van a venir nuestros momentos de debilidad, nuestras pruebas, como usted lo quiera llamar.
Pero en ese momento empieza a clamar, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Haz lo tuyo cuando te sientas que no puedes más. Haz lo tuyo en esos momentos que van a llegar los segundos que te va a venir a la mente, de verdad esto vale la pena. En esos momentos empieza a clamar porque algo está pasando. Recuerda lo que aprendí el viernes en la prédica de matrimonio. Y lo que sabemos todo, pero tiene que venir un predicador a volverlo a... Lo que suelta se queda en la atmósfera. Es poderoso lo que tú hablas. Hasta lo poderoso de la gente que tú hablas. Porque a lo mejor le estás maldiciendo a esa persona sin querer, queriendo. Tenemos que tener cuidado. Que lo que salga por nuestra boca sea solamente palabra de vida y no de muerte. Haz lo que yo hacía. A veces lo que me hizo a mí cuando empecé en los caminos cambiar y transicionar era pensar qué haría Jesús cuando caminaba, cómo hablaba él, cómo actuaba, para entonces yo imitarlo. Porque tenemos que ser imitadores de él. Gracias a todos los que están conectados. Espero que esta palabra sea de edificación para ustedes. Así que empieza a renunciar a todo lo que te aguanta a seguir a Jesús. Amén.